Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Lexer Barrera y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un evangelio muy bonito, ya que hoy precisamente es la fiesta de Santo Tomás Apóstol, el apóstol de Jesús que dudó, ¿saben? El gemelo. Vamos a leer el evangelio porque a mí me parece que esto tiene como mucho que decirnos hoy en nuestra vida. Y bueno, sin más que decir, vamos a leer y luego comentamos un poquito. Dice: del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un montón de elementos muy interesantes en torno a este evangelio, ya que aquí dice que Tomás era uno de los que siempre acompañaba a Jesús. Él era su discípulo. Él era apóstol. Igual que nosotros muchas veces nos consideramos discípulos de Jesús. Muchas veces decimos un discípulo de Jesús es aquel que sigue a Jesús y que trata de vivir su vida conforme a las enseñanzas del Evangelio. Ojo, por gracia de Dios. Vamos a entender un tema muy importante que es la gracia. Nosotros no hacemos las cosas por nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos algo bueno en torno a Dios que tiene que ver con Dios, es porque Dios nos dio la gracia de nosotros hacerlo bien, de nosotros hacerlo para agradarle a Él. Pero también debemos reconocer que en esa gracia, Dios le quiere dar la gracia a todos, porque Dios nos ama a todos, pero depende de la voluntad del hombre, depende de la disposición que nosotros tengamos como seguidores de Cristo para hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también dice el gemelo, y según la reflexión que yo leí esta mañana, a mí me pareció muy lindo porque decía Tomás: ¿el gemelo de quién? El gemelo muchas veces de nosotros, porque nosotros ante las situaciones difíciles, a pesar de que decimos que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Jesús, que lo amamos, que lo reconocemos, que empezamos un proceso de conversión y estamos viviendo nuestra vida unidos a Él, muchas veces cuando la situación se pone difícil, nosotros dudamos, tenemos dudas, nosotros caemos. Y es muy hermoso porque ante la duda Dios nos dice algo muy bonito. Dios, así como le dice a Tomás, nos los dice hoy a ti y a mí. Jesús le dice: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin ver. No, pero antes él le dice: no sigas dudando, sino cree. Miren, Tomás fue ese apóstol que estuvo ahí junto con los otros 11. En este momento estaba Judas Iscariote, eran 12, y él estuvo ahí en el ministerio público de Jesús. O sea, Tomás presenció curaciones, liberaciones. Tomás vio cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él supo que Jesús tenía un poder que venía de lo alto. Él lo sabía. Pero, ¿qué pasa? Así como Tomás, nosotros también hemos tenido esas experiencias grandiosas de fe, cuando tenemos ese primer encuentro con Dios, que nos sentimos como inundados, que el corazón está como desbordado. Nosotros sabemos, sí, Jesús existe, o sea, esto es real, esto es de verdad, pero basta que pasen o que lleguen las dificultades, basta que llegue este momento difícil. En este momento, en este evangelio, había llegado la crucifixión. O sea, Tomás vio cómo a Jesús lo flagelaron, cómo lo humillaron, cómo sufrió, y lo vio cómo murió. O sea, fue real. O sea, Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan los carros,
Tomás vio, Tomás supo, o sea, el hecho de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, por nuestra redención, fue real. O sea, eso es un hecho histórico. ¿Y qué pasa? Que el corazón del discípulo, el corazón de ese seguidor de Jesús, de Tomás en este caso, pero yo me quiero como adentrar en este evangelio. Muchas veces cuando las cruces se presentan, cuando las dudas se presentan, cuando las tribulaciones se presentan, nosotros como seres humanos en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, somos débiles. O sea, nosotros dudamos. Pero hoy escuché algo muy lindo del padre William Vázquez, sacerdote colombiano, y decía, la incredulidad, la duda, no es una negación de fe. O sea, Dios entiende que nosotros dudemos. Dios sabe que nosotros no estamos negando de Él. Pero Dios sabe que nosotros en nuestra fragilidad, nosotros tenemos miedos, tenemos temores. Porque en el fondo todavía nosotros confiamos mucho en nosotros mismos. Por eso Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Hoy Jesús me dice a mí, en medio de esa dificultad, en medio de ese tormento, en medio de esa tribulación, hoy Jesús me dice, no seas incrédula, cree. Aunque hayan heridas, debemos creer. Muchas veces esos temores, el miedo a no ser defraudado, el miedo a que me pase algo malo, el miedo a perder el control, es un temor de que las cosas no sean como yo humanamente las planifiqué, como yo humanamente las visualicé. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que sí, nosotros tenemos planes, tenemos proyectos y eso está muy bien. Debemos tener planes y proyectos para poder alcanzar nuestras metas en el nombre de Dios. Pero a veces la vida como que presenta situaciones y tenemos que desviarnos un poquito, resolver esas situaciones y volver a tomar el camino que nos lleva al fin último, a la meta última. Creer en el Señor es como lo más lindo que podemos hacer todos nosotros. Todos los días tenemos que levantarnos y pedirle a Dios, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. O sea, que cada día eso sea parte de nuestra oración. Y porque tenemos que entender que la fe es un don que viene de lo alto. Yo no creo porque ahí sí, yo soy súper creyente y yo pongo de mi parte porque voy a creer. No, o sea, cuando creemos es porque Dios me dio la capacidad de creer. O sea, yo creo en la promesa de Dios porque Dios infundió eso en mi corazón. No fue porque yo me lo inventé o porque yo decidí que fuera así. No, fue porque Dios quiso que yo fuera creyente de Él. Y así como Él quiere que yo sea su creyente, Él quiere que tú seas su creyente. Él quiere que tú te abandones en Él y Él quiere trabajar en ti. Él quiere transformar tu vida, así como la de tantas personas que han dado testimonios impresionantes de fe. Dios quiere hacer eso en cada uno de nosotros. El discípulo, tú y yo, es un hombre de fe, pero también debemos reconocer que somos débiles. Miren, hay un versículo muy lindo con el que yo me siento profundamente identificada y se los voy a leer. Aquí está, yo. Denme un segundito, por favor. Segunda de Corintios 12:9. Y a mí me encanta ese versículo porque es como que me habla a mí. O sea, a mí me han pasado cosas impresionantes con este versículo precisamente este año. Entonces por eso me tomo el atrevimiento de compartirlo con ustedes. Aquí está. Dice, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente pues seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Voy a leer un poquito más porque el que viene es bello también. Y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustias. Porque cuando me siento débil es cuando soy fuerte. Y me parece que tiene mucho, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me parece que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando porque ante la duda, nosotros tenemos siempre que tener presente que en la debilidad yo dudo. En la debilidad muchas veces, por mi debilidad, yo caigo en ese tobogán que me lleva hacia la duda, porque confío más en mí que en los planes de Dios. Pero Dios me dice algo muy lindo, en la debilidad está la fuerza.
en la debilidad está la fuerza. O sea, confía en que ahí donde eres débil, ahí eso que tanto te cuesta, esa lucha que tienes, eso de lo que aún no puedes salir, que quieres pero que aún no puedes. Yo no me acuerdo cuál era el santo que decía, no sé si era San Agustín, pero decía como que perdóname Señor, o creo que fue San Pablo también en una de sus cartas, porque hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Cuando nosotros iniciamos un camino de conversión y entendiendo que un camino de conversión es un camino, o sea, nosotros no podemos decir que estamos convertidos, no, nosotros no nos convertimos ya, nosotros estamos en un camino que muchas veces es recto y otras veces es, ¿sabe? Como con curvas, con desvíos, entonces debemos reconocer que no podemos creernos así, ya me convertí. No, nosotros estamos en un proceso de conversión. Una vez que iniciamos, una vez que tenemos nuestro encuentro con Cristo. Pero lo que les iba a decir es que muchas veces dejamos de hacer el bien que sí queremos. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, nosotros tenemos en el corazón ese anhelo por hacer el bien, por ayudar, por ser rostro de Cristo en todas partes. Uno siempre tiene ese anhelo. Bueno, la persona que de verdad se enamora de Cristo. Pero nosotros también tenemos como malos días, tenemos preocupaciones, puede ser que haya una situación económica difícil, puede ser que haya una situación de salud difícil y uno se llena de miedos, y Dios permite que esas cosas pasen. Hay una entrevista muy linda que le hacen los jóvenes al Papa Francisco, se llama Amén, Francisco Responde. Y en esta entrevista hay una chica que se llama María, que ella es muy linda, ella le habla al Papa y le dice cosas así tipo que a ella le duele mucho ver cómo tanta gente sufre, cómo la gente no ve en Jesús como su Salvador, su guía, como ella está como muy preocupada por esto. Y el Papa le dice a ella algo muy lindo: María, vas por buen camino, tú vas por buen camino, pero tú tienes, cuando venga la prueba, ante la prueba, déjate zarandear, porque en ese zarandeo es donde la fe que es verdadera es probada. O sea, yo estaba hablando eso con una amiga hace tiempo y ella me decía como que estaba orando sin ganas, con desánimo y todo esto. Y yo le digo a ella, pero eso también me lo he dicho yo a mí muchas veces porque yo también he pasado por eso. A mí también me ha pasado que hay días en los que uno no se siente como tan fervoroso y hay otros días en los que sí. Entonces yo le decía a ella, siéntete feliz de que estás pasando por eso. Y eso lo aprendí de esa entrevista del Papa Francisco a los jóvenes, porque él le dice, la fe cuando es verdadera es probada. O sea, no te sientas mal por eso, no te sientas mal porque a veces tienes una duda, no. Lo importante es qué estoy haciendo yo con esa duda, a dónde me va a llevar a mí esa duda que estoy teniendo en ese momento. Y lo más importante de todo es que todo lo que pasa en nuestra vida sea para mayor honra y gloria a Dios. O sea, que eso que me está pasando sea para acercarme más a Dios. Hay una frase muy linda que yo veo mucho por ahí que dice, bendito el problema que te hizo buscar de Dios, porque en las dificultades muchas veces es donde nos encontramos con Dios. En ese momento donde tú no puedes ni contigo mismo, que tú lo único que quieres es llorar, tienes miedo, tienes luchas, tienes angustia y tú simplemente en la desesperación. A mí me pasó el año pasado y lo quiero compartir con ustedes, porque el año pasado tuvimos una situación de salud con una persona muy importante de mi familia. Y teníamos miedo, o sea, le hicieron un estudio y dependiendo de ese estudio, se decidía como qué tratamiento debían darle. Y tuvimos mucho miedo. Y les puedo decir que fue como el miedo más terrorífico que hemos tenido como en familia en toda la vida. Me acuerdo que me escribió mi tío, yo veía a mi mamá muy mal, yo veía a mi tío muy mal, yo estaba muy mal también. Y ya yo tenía un tiempo caminando en esto, o sea, caminando en los caminos de Dios, valga la redundancia. Y yo me acuerdo que yo me decía a mí misma, o sea, tienes que confiar, tienes que tener fe. Pero el corazón muchas veces, los sentimientos muchas veces nos sabotean. Y yo me acuerdo que hubo un día, a mi abuelo le hacen el estudio, creo que era un martes, y el jueves daban el diagnóstico. Y el día miércoles, o sea, el día intermedio, yo tuve un miedo terrorífico. Y yo me acuerdo que yo caminaba mucho en mi casa, me puse a hacer el rosario y yo caminaba mucho y yo tuve como una sensación de ansiedad, o sea, yo tuve mucho miedo. Yo me acuerdo que yo me arrodillé, me postré, o sea, yo me postré literalmente rostro en tierra, o sea, yo
Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije a Dios, o sea, Señor, tengo demasiado miedo. O sea, tengo miedo porque entendemos que la vida es frágil, ¿sabes? O sea, entendemos que los designios de Dios muchas veces no son los que quizás nosotros creemos que son. Y uno tiene que ser obediente a la voluntad de Dios y uno tiene que aprender a aceptar sus designios. Pero Dios entiende nuestra fragilidad y Dios sabe que ese momento que yo tuve de debilidad, de sufrimiento, de angustia, Dios sabe que simplemente fue para rendirme ante Él. O sea, fue para abrazar esa cruz que venía. Y bueno, finalmente el diagnóstico fue favorable, todo salió bien, gracias a Dios, mi abuelo está bien. Pero bueno, para que vean que incluso cuando uno tiene mucho tiempo caminando en este largo camino, uno puede sentir dudas, uno se puede sentir débil y uno puede sentirse frágil muchísimas veces. Pero lo importante es no quedarse ahí, no enfocarse en ese abismo, en ese hueco donde uno cree que uno se va a meter y uno se queda. No, hay una salida. Y la salida definitivamente es Cristo. Que Él, o sea, imitar cómo Él abrazó la cruz, Él no se quejó, Él no renegó, Él no dudó. Él simplemente fue obediente al plan de Dios, al plan del Padre. O sea, Él simplemente quería amarnos. O sea, Él dijo, tienes un sufrimiento, mírame, como yo lo sufro por ti, como yo te saco de ahí. Entonces es eso, tratar de siempre tener la mirada puesta en Cristo. Jesús no rechaza al discípulo que tiene dudas. Él más bien lo invita a tocar sus heridas. Volvemos a ese momento en el que Jesús dice, mira, entiendo, o sea, entiendo, te entiendo más que nadie, pero ven, toca mis heridas, abrázalas conmigo. La fe no es un salto al vacío, o sea, no es que deliberadamente yo me abandono en ti y que sea, no, la fe es un salto al Sagrado Corazón de Jesús y en Él nosotros somos arropados, o sea, en Él nosotros somos protegidos. Estamos como blindados y sabemos que hay luchas y sabemos que hay dificultades, pero bendito Dios que existen esas luchas y dificultades que me acercan a Él. En un mundo que nos enseña a huir del dolor, porque miren, uno ve la psicología moderna y todo es, no, tú tienes derechos, tú tienes derecho de ser feliz, sí, nosotros tenemos derecho de ser feliz, nosotros tenemos derecho de sentirnos libres, nosotros tenemos derecho de vivir una vida en plenitud, pero en plenitud con Cristo. Y vivir una vida en plenitud con Cristo es entender que hay cruces que debemos abrazar. Yo estaba leyendo un libro que se llama Carta a los Amigos de la Cruz y es un libro muy bonito. Yo lo grabé y lo dejé por aquí, se los voy a dejar en la descripción por si te animas a escucharlo. Es lindo y es cortico, es una carta del santo San Luis María Griñón de Montfort. Me encantó. Él es el santo que escribió el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen. En ese libro habla sobre cómo el verdadero discípulo de Jesús abraza sus cruces, se agarra de ellas. Y estaba viendo el otro día un programa de unas misioneras que amo, que ellas contaron como una historia que yo no sé, una historia muy linda. Llega una chica y va donde Dios y le presenta la cruz, porque Dios nos da cruces a todos, porque miren, sin cruz no hay salvación. La cruz es ese puente que me lleva al encuentro con Dios, y dependiendo de cómo nosotros llevemos esa cruz, Dios verá, o sea, Dios sabrá, porque yo no soy quien para decir, nadie tiene certeza de verdaderamente qué es lo que pasa por el corazón de Dios. Pero nosotros como creyentes, como lectores de la palabra de Dios, debemos aprender y entender que la cruz es un regalo maravilloso de Dios. O sea, la chica le dice a Dios, ella va con su cruz, molesta, porque todos nos molestamos cuando las cosas se nos ponen difíciles. Ella va con su cruz y le dice, mira, Señor, aquí te dejo esta cruz. No, esta cruz es muy pesada. Yo de verdad no puedo con ella. Es muy alta, no la puedo cargar, no, yo no puedo con ella. Y entonces el Señor, en su infinita misericordia, le dice, bueno, mira, aquí hay varias cruces. Ve y escoge alguna que tú consideres que te parece apropiada o adecuada para ti. Entonces ella va y ve, no, esta cruz es muy chiquita. Después, no, esta cruz es muy alta, esta es más pesada que la otra. Después, esta cruz tiene como espinas, no, esta cruz no me va a apoyar demasiado, no. Y así fue descartando una tras otra, hasta que dijo, esta cruz se ve interesante. Mira, sí, ¿puedo con ella? Sí.
Y entonces ella va donde el Señor y le dice, Señor, mira, esta es la cruz que me quiero llevar, esta es la cruz con la que yo puedo, con la cruz que yo puedo sostener todos los días. Y el Señor le dijo, sí, esa es la cruz que tú puedes sostener. Sí, porque las otras eran muy pesadas, no, eran peores. No, esta es la que yo puedo. Y entonces el Señor le dice, esa es la cruz que tú me trajiste cuando llegaste. Y esto obviamente es algo que no existe, es un cuento, pero me pareció demasiado lindo. Muchas veces nosotros nos quejamos de nuestra cruz sin reconocer que esa es la cruz que nos va a llevar a la vida eterna, o sea, que nos va a llevar a la salvación, que nos va a llevar al encuentro con Dios, que nos va a llevar a verlo cara a cara un día y a verlo cara a cara todos los días. Porque te cuento algo, aquí, ahora mismo, tú puedes ver a Dios. O sea, yo hice el retiro de Maús y una de las cosas que aprendimos ahí, y no puedo contar mucho sobre eso, es aprender a ver a Dios en todo. O sea, Dios está en todo y en todos. Y de eso también habla la Biblia, pero es que mire, esto es eterno, esto es infinito, es palabra de vida eterna. Los limpios de corazón verán a Dios. Miren, cuando uno cuida el corazón, cuando una persona cuida su corazón, uno ve a Dios en todo, en el sol, en las florecitas, en la mariposa, en la abejita que se posa sobre la flor, pero no nada más eso. También vemos a Dios en el hermano, en el necesitado, en el vecino insoportable, en la mamá del colegio que, Dios mío, o en la maestra que, no sé, en el día a día. O sea, en el día a día nosotros podemos ver a Cristo. Entonces, miren, recuerden que estamos hablando del Evangelio de San Juan, donde nos hablan del discípulo que dudó, que es ¿quién? Santo Tomás. Entonces, yo me voy así, pero el norte es que estamos hablando de las dudas de fe, ¿ok? Estamos hablando de a veces dudamos, pero el hecho de dudar no quiere decir que estamos negando nuestra fe. Una cosa es dudar y otra cosa es negar. No podemos negar nuestra fe, pero en momentos de dificultad Dios permite esas dudas de fe para poder fortalecerla, para poder hacernos crecer en el amor a Cristo, en el amor a Dios, que al final de todo es el fin último. Entonces, bueno, nada, esta fue la pequeña reflexión que pudimos tener el día de hoy. Si les gustó este video, denle like. Si les parece que puede ayudar a alguien más, compártanlo. Aquí les quiero compartir algo porque para no pasar por alto este día de la fiesta de Santo Tomás Apóstol, dice, también es conocido como Tomás el Incrédulo. Es una figura destacada en el cristianismo por su papel como uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. El episodio más conocido de Santo Tomás es su duda sobre la resurrección del Señor. Estando ausente durante la primera aparición de Jesús resucitado a los discípulos, Tomás se negó a creer sin que pudiera tener pruebas físicas, diciendo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús se le apareció y le invitó a tocar sus heridas, lo que llevó a Tomás a exclamar, Señor mío y Dios mío. Me encanta, esto me encanta porque cuando tocamos las heridas de Jesús es cuando en verdad, o sea, cuando en esos momentos de prueba, en esos momentos de debilidad, de angustia, de sufrimiento, de miedo, de temor, cuando abrazamos la cruz de Cristo, cuando tocamos las heridas de Jesús, cuando las vemos, es cuando nosotros decimos, Señor mío y Dios mío. Es cuando nosotros decimos, mira, sin Dios nada, con Dios todo. Según la tradición, le tocó evangelizar Siria, Mesopotamia, India y China, impulsado siempre y solo por amor al Evangelio. Da vuelta en la India, tuvo una muerte de mártir, atravesado por una lanza en la actual Chennai, el 3 de julio del año 72 después de Cristo. Bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Me encantó esta reflexión, por eso quise compartirlas, porque me sentí como muy identificada. Yo me identifico yo tengo partecitas de Pedro, de Juan, de Tomás, de Santiago. De verdad que uno cuando uno se sumerge en el Evangelio y empieza como a ¿qué me está diciendo esto a mí? Es cuando de verdad la palabra de Dios se va haciendo vida en nuestra alma. Entonces, permitámosle a Dios habitar en nosotros y
Dejémonos sorprender por Él, porque seguramente tiene cosas maravillosas para ti, para mí, para todos, ahí en medio de la duda, en medio de la dificultad. Amén. Bueno, sin más que decir, me despido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.